Queremos ver un poco la historia de este hombre. ¿Quién fue Esteban, hermano? Fue un siervo del Señor, fue un diácono de la iglesia en aquellos entonces, en aquel tiempo. Un hombre, un mártir, hermano, que quizás fue el primero de la iglesia que tuvo que padecer por la causa de Cristo, o que tuvo que sufrir a causa del evangelio de Cristo, proclamado por su boca, pero que al final obtuvo, hermano, la corona de la vida. Sí, amén. Y es la salvación. Alabe a Dios con sus manos. Bendito el nombre del Señor. Y esta palabra, hermano, de los Hechos, dice la Escritura en el capítulo 6, versículo 1, que en aquellos días, como crecía el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la atribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a la mesa. Esteban fue, hermano, llamado por Dios mediante aquellos hombres para poder servir en la obra del Señor. Pero algo que vemos de este hombre son cualidades que quizás vamos a estar viendo, algunas de ellas a través de la palabra, que quizás como iglesia tenemos que tener. Tenemos que tener, hermano, la valentía y el coraje de poder enfrentar la buena batalla de la fe y de poder proclamar el evangelio de justicia. Sí, amén. Gloria a Dios. A veces, muchas veces nos hemos acobardado para poder hacerle frente aún a nuestra propia vida espiritual. Y cuando empezamos a hacer frente a nuestra vida espiritual, entonces vamos a empezar a poder proclamar el evangelio de Cristo con justicia y con libertad. Dice la palabra que este hombre tenía atributos, hermanos. Y uno de los atributos que primero buscan estos 12 apóstoles, en estos hombres, en estos diáconos, dice la palabra que Esteban era de buen testimonio. Una de las cualidades que primero busca en Esteban Jesús por los 12 apóstoles fue que fuera un varón de buen testimonio, dice la palabra del Señor. Aleluya. Algo que tenemos que ver en nuestra vida es que Cristo siempre ha querido que seamos, hermano, semejantes a Él, o que seamos la imagen, hermano, que reflejemos la imagen de Cristo en nuestras vidas. Él siempre ha querido educarnos, transformarnos, capacitarnos, enseñarnos, pero necesitamos abrirle el corazón a Dios para que Dios pueda hacer aquella obra que Él quiere, para que seamos varones perfectos delante de la presencia del Señor. Dice la palabra que miraron en Esteban que era un hombre de buen testimonio. Entonces, somos llamados, aceptamos al Señor Jesucristo, o Él nos aceptó como sus hijos. Entonces, Dios pide en nuestra vida, o busca primeramente que demos buen testimonio, amados hermanos. Que podamos dar ejemplo a los demás, o que podamos ser portadores de la palabra del Señor, o en pocas palabras, como dijo Jesús, las pisadas del Maestro. Que nosotros podamos ser el modelo, que sigamos las pisadas del Maestro. Sí, amén. Dice la palabra que también era un hombre lleno del Espíritu Santo, dice la palabra del Señor. Algo que me impacta de la palabra, hermano, es que Dios siempre ha buscado hombres decisivos, hombres muy valientes, hombres, hermanos, que tengan las agallas, podemos decir, de poder enfrentarse y negarse aún hasta su propia vida. Dios haya en Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo. Dios haya en Esteban un hombre de buen testimonio. Y vamos a ir viendo por la palabra hasta dónde pudo llegar este hombre. Viene Dios, haya en Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo. Una de las cualidades, hermano, de estar lleno del Espíritu Santo es de saber que cuando estamos llenos del Espíritu Santo, no va a haber nada en nuestras vidas que pueda impedir seguir a Jesús. La vez pasada el hermano ponía el ejemplo de un vaso con agua. Cuando estamos llenos del Espíritu de Dios, hermano, llenos del Espíritu Santo, no va a caber nada que tenga que ver
ver con la carne, que tenga que ver con el mundo, que tenga que ver con la vanagloria de la vida, porque estamos llenos del Espíritu Santo. Dios busca en Esteban y haya un hombre de buen testimonio, haya en Esteban un hombre lleno del Espíritu Santo, haya un hombre lleno de sabiduría. Qué lindo es el poder del Señor. Que podamos nosotros estar llenos del Espíritu Santo. Me impactaba esta palabra mientras la leía, hermano. Y qué poderoso es vivir bajo, como le decía al inicio, bajo la poderosa mano del Señor, y que Él sea nuestro deleite. Cuando hablamos de estar en el mundo, Jesús le dijo al Padre en la oración: te pido que no los quites del mundo, sino que los guardes del mal. A la verdad estamos en el mundo, pero nuestro deleite tiene que ser el Señor. Tenemos que estar llenos del Espíritu Santo. Hoy encontramos, hermanos, muchas veces nos encontramos llenos de muchas cosas que han apagado el Espíritu Santo que mora en vosotros. Se ha dejado el Espíritu Santo porque mora otras cosas en nuestras vidas. Cuando usted está lleno, hermano, su estómago, le pueden proponer la comida que más a usted le guste o que sea su favorito, usted no va a querer, porque usted ya está lleno, usted está saciado. Necesitamos llenarnos del Espíritu Santo. Y cuando nos llenamos del Espíritu Santo, hermano, no es, hermano, viniéndonos a congregar, no es, hermano, estar metidos en otras cosas que a Dios no le agrada, es estar metido en la intercesión de Dios, bajo la presencia del Señor. ¿Cómo se va a llenar usted? Comiendo. ¿Y por dónde entra la comida? Por la boca. ¿Cómo se va a llenar del Espíritu Santo usted? En oración, en ayuno, en meditación de la palabra, en escudriñando las Escrituras. Usted va a ser lleno del Señor, usted va a estar lleno del Espíritu Santo. Y cuando entonces esté lleno del Espíritu Santo, usted pueda decir, como dijo el apóstol Pablo: porque cuántas cosas eran para mí ganancia y las he estimado pérdida por la excelencia de Cristo. Gloria a Dios. Pero nosotros claudicamos muchas veces entre dos pensamientos, porque necesitamos ser llenos del Espíritu Santo. Mire, Dios llama a Esteban y encuentra a un hombre lleno del Espíritu Santo y de buen testimonio, y encuentra a un hombre lleno de sabiduría, y dice que a él le encargaron ese trabajo. Quizás aquí hay una enseñanza, hermanos, que la hemos enseñado del diaconado y del obispado, pero en esta ocasión estamos viendo el testimonio de este hombre, un hombre de buen testimonio. Siempre hemos dicho, no necesitamos hablar, no necesitamos proclamar lo que somos. Nosotros vamos a dar testimonio de quiénes somos. Sí, amén. Nosotros, nuestros hechos van a hablar por nuestro testimonio. Vamos a estar llenos del Espíritu Santo. ¿Cuántas veces necesitamos, hermanos, estar delante de la presencia del Señor? ¿Cuántas veces usted ha sido testigo que solo le ha faltado un dedo para soltarse de la mano del Señor, y aún así nos hemos rehusado, hermanos, a poder buscar la presencia del Señor? Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Vea, la primera cualidad, un buen testimonio y lleno del Espíritu Santo. Y dice que este hombre tenía sabiduría, dice la palabra del Señor. Oiga lo que dice el capítulo 7, versículo 8. Le decía Esteban: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos, como dice el profeta, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? Dice el Señor, ¿o cuál es el lugar de mi reposo? ¿No hizo mi mano todas estas cosas? Duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros resistís siempre al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros, al cual de los profetas no persiguieron vuestros padres, y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quienes vosotros ahora habéis sido entregados y matadores, vosotros que recibís la ley y por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas, dice la Escritura, se enfurecían en sus corazones y crujían los dientes. Pero dice la palabra en el capítulo 55, pero
estaban llenos del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, dice la Escritura. Pero oiga esta palabra. Cuando la Escritura habla en el capítulo 6, versículo 3, que Pedro tenía sabiduría, dice el mismo versículo 10, pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. ¿Cuánta sabiduría necesitamos del Señor? Y cuando hablamos de sabiduría no es cómo tenemos que hablar, sino cuánta sabiduría necesitamos para poder proclamar con denuedo la palabra del Señor. La sabiduría que viene de lo alto. Mientras Esteban estaba lleno de sabiduría, la revelación de la palabra venía del cielo. Y dice que les decía: duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído. Hermano, y dice que lleno de sabiduría y de espíritu con que hablaba, no podían resistir a la verdad, hermano. Vemos que la palabra es ofensa para aquellos que se pierden. Pero cuánta sabiduría Dios nos ha delegado en cada uno para que con denuedo prediquemos la palabra del Señor. Y por tener sabiduría, Esteban no caía bien. Esa sabiduría que Dios le daba era la palabra revelada del cielo. Era la palabra, hermano, que traía liberación al hombre. Porque esta palabra, dos cosas: lo aviva o lo mata. Pero que esta palabra trae cumplimiento. Y que esta palabra a su fin va a cegar lo que sembró. Aunque sea para juicio, pero traerá cumplimiento. Sí, amén. Dice la palabra que era un hombre lleno del Espíritu Santo y de sabiduría y de buen testimonio. La pregunta es: ¿estamos dando testimonio? ¿Estamos llenos del Espíritu Santo? Quizás muchas veces nos ha pasado que venimos a este lugar y nos vamos como venimos. Y creemos que perseverar en Dios es congregarnos. La Escritura dice que no dejando de congregarnos como algunos lo tienen por costumbre, pero eso no es perseverar en Dios. Perseverar en Dios es cuando usted se mantiene lleno del Espíritu Santo las 24 horas. Aleluya. Usted está en su trabajo y usted está meditando en Dios. Usted está con su vecina y usted le está hablando de Dios. Pero cuando usted no está lleno del Espíritu Santo, le va a caber otra cosa que no sea Dios. Y entonces usted va a pagar al Espíritu Santo y lo va a contristar. Y en su vida no va a haber fluido de presencia de Dios. En su vida no va a haber llenura del Espíritu Santo. Usted se va a sentir muerto espiritualmente. Necesitamos hacer algo por nuestra vida. Necesitamos tener, hermanos, lo que tuvo Esteban, a un hombre lleno del Espíritu Santo, un hombre, hermano, de buen testimonio y de sabiduría, dice la palabra del Señor. Y óigame esta palabra. Dice la Escritura que la sabiduría que tenía este hombre al espíritu con que hablaba, no lo podían resistir. ¿Quién no lo podían resistir? Dice en el capítulo 4 de que había las sinagogas de los llamados libertos y de los sirenes de Alejandría, de Cilicia, de Asia, disputando contra Esteban. Porque siempre va a haber gente que va a llevar la contraria al Evangelio. Siempre va a haber gente que va a llevar, hermano, controversia al Evangelio de Cristo. Y van a tener la Escritura. Estas sectas religiosas o estas sinagogas, hermanos, proclamaban su profesión, a saber a quién adoraban, pero ellos invocaban a alguien. Y dice que discutían contra Esteban, pero algo poderoso que había en Esteban es que esta gente no podía resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba Esteban. Y algo que me impacta de la palabra, hermano, es que les dice: alabado sea el nombre del Señor, en el versículo 51, duros de servir e incircuncisos de corazón y de oído, vosotros siempre resistís al Espíritu Santo con vuestros padres, así también vosotros, dice la palabra. Y les dice en el 48: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de mano, como dice el profeta, Esteban, lleno de la sabiduría, no podían resistir al conocimiento que le fue dado a este hombre. Pero ¿qué tenía? Estaba lleno del Espíritu Santo. Tenía testimonio y tenía la sabiduría del Señor.
Nosotros a veces nos confundimos, creemos que tener sabiduría es expresarnos bien en este lugar y tenemos que hablar bien. Cuando hablo de hablar bien, que no tenemos que hablar palabras deshonestas, palabras, hermano, ociosas, como dice la Escritura. Tenemos que hablar bien, pero en cuanto a la palabra no necesitamos, hermano, quizás hablar con profesionalismo. Quizás no podemos hablar, amados hermanos, con más estudio que tengamos. Tan solamente necesitamos tener la sabiduría de Dios a través de la palabra. Cuando usted tiene la palabra, no va a haber secta religiosa, no va a haber sinagoga, no va a haber hijo de Belcebú, hijo de Satanás que resista a la sabiduría y al conocimiento que Dios le ha delegado a usted. Y no es que le hablaba, mire, necesitan ustedes volverse a Dios, lo que invocan no es a Dios. No, hermano, les hablaba duro y le costó la muerte a Esteban. O sea que no era poco. Sé que yo hablándoles, hermano, dulce aquí un montón de cosas, no, pero usted me va a atender bien. Pero cuando ya se habla lo recto, cuando ya se habla lo justo, cuando se habla de hacer justicia, se nos hace difícil. Y quizás muchas veces no apedramos al predicador porque ahí un poquito demostramos que somos creyentes. Pero los que mataron a Esteban no eran mundanos, eran los de las sinagogas, que habla en el capítulo, hermano, 6, versículo 9. Y le costó la vida a Esteban, pero le decía: si bien el Altísimo no habita en templos hechos de manos de hombres. O sea que eran idólatras, hermanos. Y Esteban, lleno de gracia, dice la palabra. ¿De qué estaba Esteban? Lleno de gracia. ¿Y qué quiere decir la palabra gracia, hermano? Quizás podemos interpretarla de muchas cosas, pero podemos decir que la palabra gracia es el favor de Dios en nuestras vidas. ¿Cuántas veces no hemos necesitado el favor de Dios y haya estado la gracia de Dios? Aún no nos ha matado por su gran misericordia. Así que si no fuera la misericordia del Señor ya lo hubiera matado, porque a veces somos muy injustos. Pero dice la palabra que Esteban era lleno de gracia. El favor de Dios estaba sobre Esteban. Y porque el favor de Dios estaba sobre Esteban, alabado sea el nombre del Señor, gloria a Dios, hablaba con sabiduría de espíritu. Y no lo podía resistir. Ahí este hermano, quizás los impíos desearían matar a alguien que hable con el denuedo de la palabra y con la sabiduría de Dios. Y en estos tiempos quizás no se ha dado lo que pasó en aquel tiempo con Esteban, porque hemos sido cobardes. No es que la generación sea la misma, más bien está más peor. La Escritura dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. El problema es que la maldad se ha multiplicado y el amor de nosotros se ha enfriado muchas veces delante de la presencia del Señor. Pero Esteban no estaba frío, no estaba tibio, estaba lleno del Espíritu Santo. Él sentía un fuego, hermano, del Espíritu Santo en su vida para poder proclamar la verdad. Aún a Juan le costó la muerte, pero proclamó la verdad. ¿Cuántas veces, hermanos, necesitamos nosotros tener valentía o hacer algo por nuestra vida? Duros de servir les decía: vosotros que resistís la ley por disposición de ángeles y no la guardáis. Oyendo estas cosas se enfurecían en sus corazones, dice la palabra. Se enfurecían en sus corazones. O sea que la verdad, hermano, cuando la palabra es proclamada, tiene que traer frutos dignos de arrepentimiento. Y si no trae frutos, pues tiene que hacer efecto. Como le decía, aunque sea para juicio y perdición, pero un día esta palabra será para recordatorio a muchos en el infierno. Y esta gente dice que se enfurecían en sus corazones cuando oían estas cosas. ¿Cuáles cosas? La palabra que con sabiduría, con denuedo, se le era revelada a Esteban. Y esa palabra, hermano, era proclamada, y dice la palabra del Señor, que no podían resistir
Y a veces nosotros carecemos del conocimiento de la palabra. Santo. Nosotros estamos, hermanos, careciendo del conocimiento de la palabra del Señor. Sí, porque como les digo, no estamos siendo llenos del Espíritu, sino llenos de otra cosa. Llenos de sueño, de pereza, de ansiedad, de afán. Llenos, hermanos, de la vanagloria de la vida muchas veces. Llenos de pleito, llenos de contienda, llenos de ira, llenos de disensión. De eso es que está llena la iglesia hoy. Llenos de lujuria, hermano, lleno de carnalidad, aún en los altares, lleno de pecado, amados hermanos, y lo que la iglesia menos tiene es la llenura del Espíritu Santo. Esteban era de la iglesia primitiva, y dice la Escritura que cuando estaban todos, hermanos, esperando la promesa, fueron llenos del Espíritu Santo. Quiero decirle, cuando el Espíritu Santo es derramado en el aposento alto, sucedieron muchas cosas que usted las conoce. Hermano, hablaron diferentes lenguas repartidas. Recibieron el bautismo del Espíritu Santo. Habían sanidades. Dice la Escritura en el mismo libro de los Hechos que después que recibieron, hermano, la llenura del Espíritu Santo, oiga esto, hacían prodigios, iban por las ciudades y por las ciudades y por todas las aldeas haciendo prodigios y milagros. Los enfermos eran sanos, los endemoniados eran libres, porque la iglesia había sido llena del Espíritu Santo. Y uno de estos hombres era Esteban, que era lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántas cosas no necesitamos nosotros avanzar? En las cuales estamos, hermanos, como dicen por ahí, cero a la izquierda o retrocediendo. Iba, dice la palabra. Usted puede decir, pero tengo que trabajar, y entonces, ¿cómo voy a hacer? Si que la iglesia primitiva no le caía comida, él iba, tenía que trabajar también. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Había tiempo para todo. Hacían lo que tenían que hacer conforme a la voluntad del Señor. ¿Y qué? Y les costó la muerte. Pero alcanzaron la corona de justicia, la cual, como decía Pablo, el juez fiel y justo nos la dará, no solo a nosotros, sino a todos los que aman y esperan su venida. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo vive. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, era lleno de gracia. Cuando el favor de Dios está de nuestro lado, hermano, usted se va a parar donde quiera. Usted no necesita el favor de otro hombre. Usted no necesita el favor o el respaldo, como dice la gente por allá. ¿Cómo se llama? La cobertura de un hombre, hermano. Que yo no sé de dónde se ha sacado eso tampoco. Porque estos hombres Dios los llamaba. Dios llamó a aquellos hombres de aquel entonces y los llamó para su obra. Y algo tan poderoso es que estaban llenos de la gracia de Dios. El favor de ellos, el favor de Dios, perdón, estaba sobre ellos. Cuando Elías se para y le dice, hermano, aquellos profetas prueben a su Dios. Y yo voy a probar al mío. Elías estaba lleno del favor de Dios. Elías sabía que si proclamaba al Dios de justicia, al Dios del cielo, Dios no lo iba a dejar avergonzado. Pero que había testimonio, estaban llenos de la gracia, llenos del favor de Dios. Y algo tan poderoso en la vida de estos hombres era que había fidelidad al Señor. Los 3 hebreos dijeron, sea que nos los libre o no los libre, no nos postraremos, no lo vamos a adorar, Señor Rey. Pero ellos siguieron creyendo y que el favor de Dios estaba sobre ellos. En la palabra vemos tantos hombres que Dios respaldó, que Dios, hermano, dio la victoria, que Dios les delegó la autoridad, porque el favor de Dios estaba sobre ellos, pero había fidelidad. Estaba lleno del Espíritu Santo. Aún Pablo en las cartas dice que estaba lleno del Espíritu Santo. Pedro, hermano, estaba lleno del Espíritu Santo cuando entra al templo, hermano, a la puerta del templo llamada la Hermosa. Dice que estaba un paralítico ahí necesitado. Sí, amén. Y le dijo Pedro, hermano, no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy.
El favor de Dios estaba sobre esos hombres. Sí, En amén. el nombre de Jesús, levántate, le dijo. Dice que aquel hombre salió saltando para la puerta del templo. Gloria a Dios. Pero estaban llenos del Espíritu Santo. Sí, amén. ¿Cómo vamos a proclamar eso nosotros mismos? Muchas veces no estamos llenos del Espíritu Santo. Bendito es el Rey. Avergonzados vamos a quedar, hermano. Pero cuando hay una iglesia revestida por el poder del Espíritu Santo, van a haber grandes prodigios, van a haber grandes milagros, van a acontecer grandes maravillas, y Coyo le dará testimonio que hay una iglesia que el favor de Dios está sobre nosotros. Amén. Amén. Pero a Aleluya. ver, dar testimonio de otras cosas. Poderoso es el Rey. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo vive. Al nombre de Cristo, a Él sea la gloria, a Jehová Dios de los ejércitos. Dice que estaba lleno de poder. O sea, que Dios ha delegado poder a nuestras vidas. Si mire cuando, hermano, la Escritura revela de que Pablo, hermano, sacudió aquella víbora en el fuego. ¿Se imagina hacer una locura de esas? Santo. Pero el poder de Dios estaba sobre Pablo. El poder de Dios estaba sobre Esteban. Y algo que me impacta de la palabra es que dice que estaba lleno de gracia y lleno de poder, lleno de sabiduría. Usted ve cuando dice la carta, hermano, de los apóstoles, dice que Jesús crecía en sabiduría, en gracia y en estatura para con Dios y los hombres. Y estos hombres imitaban a Jesús. En Esteban vemos, hermanos, un hombre manso. Vemos un hombre que tenía amor. En medio de la palabra dura que era proclamada por su boca, que le costó la muerte, había amor. Dice la palabra que Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios, y dijo: he aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Entonces ellos, dando grandes voces, se taparon los oídos y arremetieron a una contra él. Y echándole fuera de la ciudad, le apedraron, y los testigos pusieron su ropa a los pies de un joven que se llamaba Saulo. Todavía Pablo no era convertido, hermano. Dice la Escritura: y decían: Señor Jesús, recibe mi espíritu. Y puesto los ojos y puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Y habiendo oído, dice la palabra, y habiendo dicho esto, durmió. Entonces, alguien que muere en Cristo muere físicamente, pero espiritualmente duerme. Pablo dijo: los muertos en Cristo resucitarán primero. Esa es la esperanza, que un día vamos a partir de este mundo si Cristo no ha venido. Pero tan solamente Esteban está durmiendo, como todos los profetas, los hombres de Dios, las mujeres que obedecieron a Dios. Aleluya. Pero era un hombre que crecía en sabiduría, tenía, hermano, la valentía de poder proclamar el evangelio de la cruz. Cuando este hombre les decía: duro de servir e incircunciso, duro de corazón, dice que arremetieron contra él. Oyendo estas cosas, se endurecían en su corazón y crujían los dientes. Ahora, hermanos, solo podemos crujir los dientes, hasta ahí nomás. Pero esta gente, dice la Escritura, hermano, que arremetieron contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puesto los ojos en Jesús, en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra. Qué privilegio el de Esteban, antes de partir de esta tierra, poder ver la gloria de Dios, poder ver los cielos abiertos. ¿Le costó? Sí, le costó la vida. ¿Le costó? Sí, le costó el testimonio. Le costó la sabiduría. Le costó, hermano, estar lleno del Espíritu Santo. Pero ahora goza de un descanso, y podemos decir eterno, porque cuando resucite, va a resucitar para vida eterna. Amén. Y esa es la esperanza que tenemos. Pero era un hombre lleno del Espíritu Santo, fiel en el servicio.
lo que nosotros muchas veces no tenemos: fidelidad en el servicio, amados hermanos. Dice la palabra del 14: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Dios lo llama al ministerio a Esteban a través de los 7 diáconos que escogen los 12 discípulos. Esteban no alterca contra el llamado del Señor y fue fiel. Y cuando hablamos de fidelidad, que fue fiel, es porque fue fiel hasta la muerte. Y aún en su muerte, mientras era apedrado, Esteban, alabado sea el nombre del Señor, lleno del Espíritu Santo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Aleluya. Y dice que después de esto, puesto de rodillas, clamó a gran voz: Señor, no le tomes en cuenta este pecado. Y habiendo dicho esto, durmió. Mire que Esteban, hermanos, dice las mismas palabras que dijo Jesús en la cruz del Calvario: Padre, perdónales porque no saben lo que hacen. O sea, aún Esteban, proclamándoles, hermanos, la justicia de Dios, seguía teniéndoles amor. Porque en medio de todo, una cosa es predicar la palabra del Señor y otra cosa es que odiemos al hermano, le andamos más mal. Porque una cosa es dar la palabra, hermano. Una cosa es que usted diga algo y yo no lo obedezca, o los hermanos no lo obedezcan, pero ahí nomás, tranquilo. La palabra va a estar, y si no nos queremos enderezar, pues, si no va a ser para salvación, esta palabra va a ser para juicio. Pero tenemos que amarnos unos a otros. Porque ¿cómo vamos a decir que amamos a Dios si no le hemos visto? Decía Jesús. ¿Cómo vamos a amar el hermano que lo tenemos de nuestro lado? O sea, que nos podemos derretir diciéndole a Dios que lo amamos, pero solo Dios sabe, hermano, que no amamos al hermano. Pero qué bueno por la palabra del Señor. Dice la Escritura que lo apedraban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor, recibe mi espíritu. Mientras Esteban era apedrado, le decía al Señor: Señor, recibe mi espíritu. Señor, recibe mi espíritu. Dice que este hombre inmediatamente miró la gloria de Dios y a Jesús que estaba a la diestra de Dios. Qué lindo, hermano. Pero era un hombre que se mantuvo lleno del Espíritu Santo. Era un hombre de buen testimonio. Era un hombre con la sabiduría de Dios. Era un hombre lleno de la gracia de Dios. Era un hombre lleno del poder de Dios. Entonces necesitamos avanzar. Meditemos, como decía la palabra que leía el hermano el viernes. Escudriñemos nuestro camino. Volvámonos a Jehová. Volvamos a las sendas antiguas. Quizás, hermano, nosotros mismos sabemos la necesidad que tenemos delante del Señor, pero necesitamos cada día avanzar y proseguir. Juan decía en la Revelación, y con esto termino: sé fiel hasta la muerte. Y le dijo Jesús: yo te daré la corona de la vida. Amén. Alabe a Dios con sus manos. Cristo vive, y al nombre de Cristo, bendita sea la gloria del Señor. Hacía grandes maravillas, hermanos, porque con poder hacía grandes maravillas. Quizás la palabra del Señor no describe que hacía grandes cosas, pero se le había delegado el poder. Que la paz de Dios sea con todos, hermanos. Sigamos adelante. Amén. Aprendamos de la palabra cada día, hermanos. La palabra trae avivamiento a nuestras vidas. Mantengámonos sin fluctuar la profesión que hemos aprendido y oído en Cristo. En medio de todo, a pesar de todo, mantengámonos, hermanos. Que Cristo sea glorificado en nuestras vidas. Avancemos, no retrocedamos en lo que hemos aprendido y oído, hermano, y vamos a llegar hasta el final. Sí, amén. Que Cristo sea llevando gloria a esta hora. Y mi hermana la voy a dejar en este lugar para que nos despida. Alabe a Dios con sus manos, porque Cristo vive. Bendita sea la gloria del Señor. Al nombre de Cristo sea la gloria. Gloria al Señor. Gloria al Rey. Gloria al Señor. Que Dios bendiga al hermano Brian por esa palabra que ha compartido en esta hora.
siga dando sabiduría cada día, ¿verdad? Para poder enseñar al pueblo. Sí, Y amén. también que Dios pueda bendecir a todos los que estuvieron conectados en esta hora. Pues que sea el Señor dando fuerza y fortaleza, ¿verdad? A todo aquel que tal vez esté pasando momentos difíciles, pero sabemos que el Señor está con ellos y también está con nosotros aquí en este lugar, porque Él Aleluya. está en todo lugar. Así es que gracias al Señor pues por todo lo que nos ha permitido hacer en esta hora, y póngase ya de rodillas, ¿verdad? Para dar gracias al Señor por lo que hemos hecho y también para ser despedidos de este lugar. Sí, amén. Gloria al Señor. Amado Dios y Padre que estás en los cielos. Gracias le damos, Señor, porque una vez más su palabra, Señor, ha sido anunciada en este lugar, Señor. Y nosotros la hemos podido oír una vez más. Ayúdanos a guardarnos cada día, Señor, en santidad y justicia, para que cuando tú vengas, Señor, podamos volar contigo, Señor. Gracias le damos, Padre, en esta hora. Gracias, Señor, por aquellos que han estado, Señor, conectados a través del internet, Dios mío. Que sea su presencia glorificándose ahí, Señor, en sus vidas. Si hay alguno enfermo, Señor, tenga misericordia y ponga tu mano poderosa de sanidad y milagros ahí en sus vidas, Señor. Si hay, Señor, pasando con problemas, dificultades, tenga usted misericordia de cada vida, de cada corazón, Señor, y traiga paz a sus vidas en esta hora, en el nombre de Jesús de Nazaret, porque sabemos que tu presencia está en este lugar y también está allá, Señor, en cada hogar, en cada familia, Dios mío. Sea usted proveyendo lo necesario cada día en su vida, Dios, por el poder de tu palabra, Señor. Mira las hermanas de Villanueva, Dios mío, guárdalas en el hueco de tu mano, fortalece sus vidas, Padre. Guarda ese matrimonio en el hueco de tu mano, Dios amado. Por el poder de tu palabra, reprenda todo dardo del enemigo en contra de esa vida, Señor. Por el poder de su palabra, ser disipado todo dardo del enemigo, Señor. Guarda nuestra vida, Señor, en el hueco de su mano. Aparte, Señor, todo peligro, Señor, que quiera perturbar en ese camino. Todo demonio, Señor, que quiera atacar nuestra vida. En el nombre de Jesús de Nazaret, sea disipado por el poder de tu palabra. Y el ángel de Jehová campe alrededor de nuestra vida, Señor. En esta hora se lo pedimos. Guarde, Señor, la salida de este lugar y la entrada a nuestros hogares desde ahora y para siempre. Como dice su palabra, nos cubrimos con tu sangre poderosa en esta hora. En el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre, en esta hora. Gracias, Señor. Y vamos a cantar alabanza. Aleluya. No me dejes sola en el camino. No me dejes sola, te lo pido. Guíame, Jesús, solo contigo. Yo voy a vencer al enemigo. Hay momentos en que yo pienso dar un paso hacia su presencia, pero al recordarme que me espera, de sus fuerzas vuelvo a tomar fuerza. Si al final de la meta tú estás, esperando a todo el que su palabra me lo dice, y es por eso que yo le pido, Jesús, nunca me dejes. Quiero permanecer en ese camino del Calvario, porque su camino es vida eterna. Esa es la verdad, yo la prefiero.
Padre. Gracias, Pídenos de este lugar conforme a tu voluntad, Señor. El ángel de Jehová campe alrededor de nuestra vida, Señor. Reprenda toda obra de las tinieblas por el poder de tu palabra. Nos cubrimos con la poderosa mano del Omnipotente esta hora, Señor. Reprende a Satanás, Señor amado. Fortalece a tu pueblo, Padre. Ayúdanos a estar apercibidos de tu venida. A la honra y gloria de tu nombre. Muchas gracias. Bajo tu sombra, Señor, por el poder de tu palabra. Despídenos en paz de este lugar, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo y Espíritu Santo. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. La sangre de Cristo tiene poder. Dale a Dios con sus manos, porque Cristo vive.